Hola amigos, buenas tardes. Es para mí estar aquí con ustedes como cada martes a la 1 p.m. en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y el día de hoy les voy a presentar a Carla Ramírez y vamos a hablar de lo tradicional a lo innovador, la magia de la inteligencia artificial en el análisis de procesos de recursos humanos. Pero antes de esto, pues les voy a presentar a Carla. Carla Ramírez es una Executive MBA, Administración de Innovación y Transformación de Negocios Emprendedora, y pues bueno, ella está egresada del IPADE Business School, también da clases ahí, y tiene más de 10 años de experiencia liderando proyectos de transformación de negocios en diversos sectores. Su trayectoria se destaca por su enfoque en la innovación, la estrategia y la gestión de portafolios, integrando tanto la visión técnica como la de negocio. En su rol actual, Carla ha trabajado como gerente senior de portafolio y estrategia de innovación y productividad. Su experiencia incluye la gestión, integraciones tecnológicas, donde ha combinado una sólida comprensión técnica con la capacidad de gestionar equipos y proyecto de cara a los clientes. A lo largo de su carrera, Carla ha ocupado puestos de alto impacto en empresas multinacionales como Bonafont, Danone y Walmart, donde lideró proyectos enfocados en el desarrollo organizacional, la eficiencia operativa y la transformación empresarial. Y además tiene una certificación en transformación digital e innovación de modelos de negocios por Cass Business School. Carla ha demostrado su capacidad para integrar la innovación tecnológica con estrategias empresariales, posicionándose como una líder en la transformación y productividad organizacional. Así es que es un gusto para mí que estés aquí con nosotros, Carla. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Cris. Y pues cuéntanos, Carla, ¿qué significa para ti esta cuestión de la transformación digital en el contexto del área de recursos humanos? Pues mira, yo creo que la transformación digital hay que entenderla como algo que siempre ocurre, es más, ocurre dentro de nuestra misma vida cotidiana, o por ejemplo, hoy cómo nos interrelacionamos, como hoy toda la parte de, pues toda nuestra vida social ha migrado un poco en las redes sociales y mucha de la interacción hoy es viva, ¿no? Esa es la transformación digital. Y en recursos humanos, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es cómo integramos los diferentes ecosistemas del empleado, de la vida del empleado desde que entra hasta que finaliza en la empresa, y es cómo conectamos el ecosistema a sus datos, los procesos, cómo vamos digitalizando todo el proceso de lo que acontece de recursos humanos a lo largo de cada uno, de toda la jornada de recursos humanos, ¿no? Toda la jornada, cómo la digitalizamos en sus procesos para hacerlos más eficientes y cómo los conectamos también a través de el análisis de datos para volverlos más inteligentes o para tener herramientas de inteligencia artificial que los adecúen a ser mucho más asertivos, más eficientes en la jornada completa. Pues eso está súper interesante. Sí. O sea, básicamente estamos diciendo que desde que entra una persona a laborar, está pasando como por este proceso digitalizado. Y cuéntanos, ¿qué impacto tiene en la vida de estas personas el que se viva de esta manera, pues la digitalización? Mira, yo creo que el impacto, vuelvo a lo mismo, si volvemos a la misma ecuación de nuestra vida social, es exactamente el mismo, ¿no? Entre más digital, cada vez te vuelves mucho más exigente en la digitalización de tus procesos, ¿no? Si vas a comer, quisieras que todo estuviera en una app, que pudieras pedir en una app y que lo puedas tener en el delivery súper rápido y just in time, ¿no? A la hora que tú lo quieres. Para el tema de recursos humanos es exactamente el mismo, ¿no? En la jornada del colaborador, desde que entra hasta que sale, es exactamente lo mismo. Tú quisieras que ver todo a través de una aplicación y que tengas ahí tu recibo de nómina, tus vacaciones y que todo quede en una sola aplicación para que todo quede. Ahora, no todo puede vivir de manera digital, o la integración de los procesos
no todo va a ser al mismo momento, ¿no? Tienes que ir avanzando etapa por etapa para que todo se vaya integrando en esta transformación digital. Entiéndase por transformación digital como un proceso, además de continuo, es que toma tiempo. O sea, una transformación no es un cambio mínimo, es el cambio del mindset, el cambio organizacional, el cambiar cómo hacemos las cosas, cómo las analizamos, es todo un cambio continuo que dura por mínimo una transformación 2 años, ¿no? Entonces, cada proceso lo vas integrando y no puedes integrar tampoco todos los procesos al mismo tiempo, tienes que ir avanzando como por bloques. Ok, ¿y cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado haciendo estos análisis? Sí, mira, creo que uno de los proyectos que más, pues siempre lo recordaré porque tuvo demasiado challenge en el momento en el que lo lanzamos, en el momento que lo analizamos, pues fue el proceso de reclutamiento para nuestros colaboradores que se hizo a nivel operativo, tanto en series como en plantas. En ese momento estábamos en la pandemia y pues claramente esto implicaba un challenge con todo el tema de pues que teníamos que estar en casa y con la menos interacción posible, etcétera. Entonces, por un lado, nos implicaba cambiar todo el proceso y por otro lado, cómo lo hacíamos posible, ¿no? Cómo lo implementábamos en cada uno de los centros. Y bueno, fue a través de una startup que nos ayudó a hacer este cambio. El cambio prácticamente, o el proyecto completo lo hicimos virtualmente, o sea, lo desarrollamos virtualmente porque no podíamos tener esta interacción personal, entonces a través, toda la gestión de este proyecto fue virtual con este startup y después como lo integramos, la verdad es que esto sí nos facilitó el proceso de reclutamiento completamente, la jornada de reclutamiento de hacerla 100% manual o tradicional como hoy lo tenemos, como hoy lo conocemos, a sí 80% digital, ¿no? Donde integrábamos varias partes del proceso, desde cómo inicias la conversación con un chatbot, qué es lo que le iba a preguntar, cómo saber cuál era el perfil correcto, sobre cómo analizábamos este perfil correcto en términos de demografía que íbamos a ir a buscar en el mercado, retroalimentar al chatbot, iterar, etcétera, hacer pruebas. Entonces, yo creo que es uno de los grandes retos que tuve a lo largo de lo que yo hice en transformación digital de recursos humanos. Wow, qué interesante. Fíjate que, bueno, me imagino que cuando tienes tanta información, pues ya tienen una mina de oro. Entonces, ustedes eligieron una metodología que es People Analytics. Cuéntanos por qué la eligen. Porque parte de la transformación digital, como te comentaba, no es solamente digitalizar el proceso de recursos humanos, ¿no? Sino cómo intervienes o cómo analizas los datos para poder tener la mejor toma de decisiones en tu siguiente elección del siguiente proceso de reclutamiento, en la siguiente vacante. Entonces, People Analytics realmente lo que te permite es analizar los datos de los empleados para saber y para tener modelos predictivos o modelos analíticos que nos permitan tener el correcto análisis del perfil que queríamos. Entonces, en esta ocasión lo que hicimos fue un método de People Analytics predictivo en donde podríamos analizar cuál era el mejor perfil que estábamos buscando, interrelacionando diferentes variables, tanto la parte demográfica de lo que estábamos, de lo que reclutamos versus el mejor desempeño, ¿no? Entonces vas haciendo estos analíticos y vas viendo y vas iterando tu proceso de tal manera en que queden conectados, que eso es lo padre de la transformación digital, es cómo conectas los datos a tu proceso digital. Yo creo que si solamente digitalizas el proceso pero no lo conectas con los datos, pues no puedes ir mejorando cada vez. Claro, o sea, ya no podríamos llegar a la parte de la inteligencia artificial si no hubiéramos pasado por un proceso de digitalización. Correcto. Por eso la importancia de hacerlo de esta manera. Ustedes hoy ya tienen datos. Con esos datos tienen una mina de oro porque finalmente ya tienen pues bastante background, ¿no? Con el que se pueden justamente tomar decisiones con nuevas herramientas, con nuevos desarrollos de inteligencia artificial y pues obviamente podemos llegar a cosas muchísimo más grandes y ahorrar muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo pudieron ustedes ahorrar en este cambio?
Pues mira, el proceso aproximadamente duraba un mes, el proceso de reclutamiento tradicional, y lo logramos bajar casi a 10 días, lo cual es poco menos de la mitad, ¿no? De 30 a, sí, menos del, sí, 30%. Ok. 10 días solamente dura el proceso de reclutamiento digital. Wow, decías, es una tercera parte de lo que están Correcto, una tercera haciendo un parte. proceso. Obviamente eso implica en costos, en tiempos. eh, y bueno, pues cuéntame un poquito más, ¿cómo es este modelo predictivo en cuestión de asertividad, ¿no? Porque iniciaron con un modelo y me imagino que este modelo también se fue transformando conforme lo iban usando, ¿o qué pasó con ese modelo? Sí, mira, al inicio, yo creo que al inicio es saber cómo construyes los datos, que yo creo que hoy tenemos más datos que nunca y pues a veces no contamos con las herramientas necesarias para analizar los datos. Entonces, realmente lo que hicimos es un modelo súper sencillo que nos permitía revisar las variables, te decía, como demográficas versus la asertividad del perfil de lo que estábamos buscando, ver cómo lo hicimos un cruce con el desempeño que tenían los mejores colaboradores para tratar de analizar. Y con base en eso, como retroalimentábamos los parámetros de reclutamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si reclutamos de una zona específica? ¿Qué pasa si ampliamos la edad? ¿Qué pasa si, como todo el perfil se vuelve un poco más, ¿Más con, dinámico? no, no es dinámico, pero le vas poniendo ciertas variables que con el reclutamiento tradicional a veces no las ves, ¿no? O sea, por ejemplo, en el reclutamiento tradicional, ¿qué es lo que pasa, no? Tú sabes que te entregan tu currículum, tú lo analizas como persona y dices, ah, pues sí, puede ser, hacíamos la entrevista, lo mandamos a estudio socioeconómico, etcétera, todos los pasos que tenía que seguir el proceso. Cuando lo vas a digitalizar, el mindset de digitalizar un proceso te obliga a saber qué es lo que le tienes que decir al chatbot que pues filtre, ¿no? Porque cuando lo haces muy personal o cuando lo haces muy tradicional, pues vas indagando en la misma experiencia, así como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, indagando en la misma experiencia del empleado. Cuando lo migras a un chatbot, prácticamente el chatbot tiene que saber qué va a filtrar. Entonces, en la definición de las variables fue donde metimos este análisis. O sea, sacábamos respuesta del análisis que nos salía y lo retroalimentábamos al chatbot. O sea, digamos que fueron mejorando este modelo. Correcto, Ok. correcto. Y ya digamos en producción, estos modelos, ¿qué tan eficientes son? Muy eficientes. O sea, mientras le saques provecho es muy eficiente. O sea, es muy eficiente. Yo creo que el mayor challenge que tienes a nivel organizacional es cómo cambias el proceso de un modelo tradicional a un modelo digital, porque esto te exige hacerlo de una forma totalmente diferente, a pensarlo de manera diferente, a que ya no le vas a aplicar a la persona el estudio sociodemográfico y también el estudio psicométrico en papel ni nada de eso, ya todo es digital, entonces toda la experiencia la va a tener a través de un celular o toda la experiencia la va a hacer de manera digital, todo lo vamos a hacer de manera digital. Entonces, yo creo que el challenge más grande es a nivel organizacional de cómo cambiamos ese mindset de ya no lo va a hacer tradicionalmente, lo va a hacer digitalmente. Y eso sí es un cambio mucho más grande o que he visto que a las organizaciones les cuesta mucho más trabajo adoptarlo. Primero porque pensamos que la inteligencia artificial nos va a tanto simplificar que ya no voy a tener trabajo, que no voy a hacer nada. Más bien, las funciones van a cambiar. Ese es el primer challenge que tenemos. Y después es la resistencia al cambio. Lo normal que sucede, ¿eh? O sea, si tú ves y no sé, a mí me pasa a veces cuando estoy en Instagram, te cambian algún enfoque sobre alguna aplicación que hoy haces y dices, ¿qué? ¿Cómo lo hago otra vez? Entonces es ese change management que tienes que estar habilitando continuamente y capacitando para que la gente pueda operar las diferentes herramientas. Sí, me llama mucho la atención esto que dices, ¿no? O sea, cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, cuando llega la inteligencia artificial, este miedo, ¿no? Que, o sea, el que suene inteligencia artificial
quiere decir que habla el lenguaje humano, ¿no? El lenguaje natural, que finalmente es una herramienta que es más amigable, pero se percibe como algo amenazante. Entonces en la organización evidentemente pues sufren, ¿no? O sea, sufren las personas como que el impacto de decir, me voy a quedar sin trabajo, o sea, hay incertidumbre, porque evidentemente les genera, pues aunque sea en la imaginación, ¿no? Porque como bien lo dices, o sea, realmente lo que cambian son las funciones. Cuéntame, por ejemplo, sobre todas estas aplicaciones, si han hecho así cambios como de tener un trabajo que podría haber sido antes considerado, por ejemplo, yo hoy lo veo de una forma así como un ejemplo, ¿eh? Son una cajera que está 12 horas parada, ¿no? Pasando todo el tiempo productos, y cómo hoy automatizamos, ¿no? Y entonces ya nosotros podemos pasar todos esos productos y a lo mejor esa persona puede hacer otras actividades que le aportan valor a la empresa de una manera muy diferente. ¿Ustedes cómo lo vivieron cuando hicieron este cambio? Pues mira, para nosotros fue transparente, fue un reto, pero nos ayudó mucho que capacitamos a mucha gente. Tampoco es que necesitáramos mucha gente para hacer el modelo, de hecho nos simplificó la vida. El reclutamiento digital realmente nos llegó a simplificar el proceso y a digitalizarlo. En verdad tardábamos mucho tiempo y le perdíamos el tracking de... Era muy difícil darle tracking a todo el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, a lo mejor solamente en cosas súper sencillas de, ya lo mandé a esto de socioeconómico, entonces esto implicaba que la agencia iba a contactar a la persona para que le dieran una cita y entonces pudiera ir a hacer el estudio socioeconómico, ¿no? Eso hacíamos antes, eso ya no se hace, entonces eso hoy se hace a través de, se manda un estudio que es digital y prácticamente nos entrega resultados sobre el perfil y listo. O sea, yo lo que te diría para nosotros es transparente porque de este lado más bien lo que hicimos fue, en lugar de que teníamos una agencia que hiciera el estudio socioeconómico de manera tradicional, tuvimos una agencia, pero en lugar de que fuera tradicional, lo hace digital. Okay, pero siguen al final del día con una agencia que lo Exacto. que está haciendo Es integrar todo, que era lo que te decía, o sea, la transformación digital consiste en la integración del proceso completo para hacer una experiencia 100% digital, ¿eh? O sea, 100% digital. Entonces, imagínate, es como si hoy en un restaurante, ¿no? Y tú estás acostumbrada a ir a la carta, pedir el mesero, que te traiga la cuenta, que te tome la orden, que se procesen los alimentos y que tú pagues, ¿no? Imagínate tener ya todo eso en una aplicación donde tú llegas, pides ahí mismo, hoy te dan la carta digital con QR, ¿no? Pero imagínate que ya tienes la carta, pides ahí mismo, ya nada más te procesan, el mesero que sigue haciendo ya no te toma la orden, la comanda, exactamente, y después que se le olvida y después el mesero no puede volver a tomar la orden y quiero ahora esto, más bien le simplificas el trabajo del mesero, ¿no? Porque el mesero ya lo único que hace es esperar los alimentos para darte los alimentos y listo, la orden la haces tú, se manda directamente a la cocina, te preparan los alimentos y el mesero va, te sirve y listo, y tú mismo pagas. Entonces es prácticamente lo mismo. No es que dejaste de ir a comer los alimentos. Más bien es que el proceso, si lo vemos en la vida cotidiana, se va digitalizando cada vez más nuestras experiencias. Y pasa igualito de este lado. Claro, y bueno, en este ejemplo que das, pues es muy notorio que si el mesero solamente va a estar esperando los alimentos, va a tener cuidado si pones que, por ejemplo, oye, yo no quiero que le pongas chile, ¿no? O picante de tal grado. Y entonces va a revisar su platillo, digamos que vamos a mejorar en la calidad de cómo entregamos ese producto para que el comensal tenga justamente esta experiencia de que pidió lo que quería y se lo llevaron calientito, súper bien, con ese cuidado, ¿no? O sea, Y aparte con que no más tienes que atención. esperar la cuenta y que si ya se le olvidó al mesero qué es lo que le habías ordenado y en lo que te hace caso, entonces... Que se tarda Oh, llevándote la cuenta. exacto, entonces imagínate, tú tienes, si lo pones en ese caso de la vida cotidiana, así súper estructurado, oye, llego, pido esto, espero a que me asignen la mesa, ¿no? Espero que me asignen la mesa. Entonces, si tú lo ves, ¿cuánto tiempo de llegar al restaurante y salir hasta que te entregan la cuenta hiciste manualmente?
Pues imagínate en una experiencia totalmente digital. Ya podrías preordenar, llegas, te sientas, te dan el alimento, ya hiciste y te vas y ya pagaste. O sea, ya no necesitas esperar tanto y tu restaurante podría servir más platos. Entonces, en el caso del reclutamiento es exactamente lo mismo, ¿no? Al integrar los diferentes pasos del proceso de reclutamiento y hacerlos de manera digital, pues ya no tenía yo que esperar los resultados de la agencia, del estudio socioeconómico para que la agencia pudiera ir a la casa, todo lo que implicaba hacer el estudio, sino más bien yo ya esperaba los resultados, así como las pruebas psicométricas que antes hacían en una hoja, sigues aplicando las mismas pruebas psicométricas en una aplicación. Entonces integras todos los resultados y ya lo tienes. Oye, y lo que me encanta es que ya tendríamos de manera inmediata todas las estadísticas. Correcto. O sea, al final del día, pero no nada más justamente de las pruebas psicométricas, sino de todo lo que va pasando, ¿no? En el Inter, y Correcto. no nada más de una persona, me imagino que ya puedes sacar el global y entonces por eso puedes tomar mejores decisiones. Correcto. De eso se trata People Analytics, es de cómo analizas los datos referente justamente a los empleados, a los colaboradores que tenemos en la empresa, juntando toda la minería de datos que hoy tenemos para tomar mejores decisiones, propuestas de nuevos modelos de remuneración o propuestas así, ¿no? En este caso específico solamente lo hicimos para los procesos de recursos humanos. Ok. Y De reclutamiento, de reclutamiento, exacto. Okay. ¿Y en el futuro tienen pensado hacer como, por ejemplo, meter esta parte de la cultura organizacional, de que el empleado pueda ver sus propias estadísticas, su rendimiento, su feedback, su crecimiento, etcétera? Pues hoy sí tenemos plataformas que nos ayudan a revisar todo el tema de evaluaciones de desempeño y también de, ¿cómo se llama? De conversaciones de desarrollo. Toda esa parte soft, claro que la tenemos, solamente que es a veces muy soft, ¿no? Es como una conversación de desarrollo, pues todavía no llega a ser como tan digital, ni tan analítica, ni tan predictiva. Pero a esa base sí la tenemos, pero es como lo que juega en People Analytics es qué pregunta quieres responder y sobre eso qué datos tienes. Porque hoy tenemos muchos datos, pero a veces tenemos pocas preguntas que podemos contestar con esos datos. Entonces, si no es como construir tu minería de datos, porque hay veces en que, te digo, no los teníamos. O sea, antes, con el estudio socioeconómico, ejemplo, exactamente, el estudio socioeconómico nos daba mucha información, pero estaba en papel. Entonces, cuando lo pasamos a digital, ya puedes extraer más información. Explotar, pues, explotar, y es con el uso debido de datos, pero es cómo puedes responder a una pregunta con los datos que tienes. Y si no los tienes, es cómo los construyes para ir mejorando tu modelo predictivo. Okay, a mí me ha tocado hacer como que esta parte del análisis de datos también. Y bueno, a mí me pasa que como que construyes esta historia, ¿no? Empiezas a analizar los datos y se va haciendo justamente esta historia de que dices, mira, tenemos esto y esto corresponde a tal cosa, o empiezas a hacer estas relaciones, porque es tanta la información que ya se tiene y de repente finalmente digo, el reducir las variables, porque pues no podemos considerar tantas variables para hacer un modelo. La simplicidad ayuda en la toma de decisiones, porque a veces es una o dos variables quienes juegan en el modelo analítico, o el 70% del modelo analítico, y el 30% pues sí te va a jugar, pero a veces quieres justamente lo que te voy a meter 10 variables, cuando en realidad son solamente 3 o 5 variables quienes te juegan en la predicción. Depende, pero todos los modelos depende de lo que quieras analizar. Sí, claro. O sea, justamente este análisis lo podemos ver estadísticamente porque ya tenemos los datos. Correcto. Y entonces por eso podemos empezar a jugar con estas variables, ¿no? Una y otra vez pasando de una cosa a otra hasta definir qué es lo que realmente nos va a impactar, pues para poder tomar mejores decisiones, o qué es lo más importante, porque a veces creemos que una variable es la determinante y cuando hacemos este análisis ya estadístico sobre todos los datos que ya tenemos, por eso digo que es oro molido, nos damos cuenta que esa no es la variable más importante. Sí, pero es parte de cómo se va estableciendo
poco a poco el modelo analítico. O sea, te digo, no es como, ay, ya voy a poner estas 10 porque es lo que yo creo. No, tienes que estar demostrando y tienen que estar haciendo si esas variables son las que van a predecir. Sí, sí, sí. Pues ahora sí que súper interesante. Podríamos estar aquí, yo creo que muchísimo más tiempo. Espero que haya una segunda entrevista. Y pues cuéntanos, Carla, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, me pueden encontrar en LinkedIn, creo que aparezco como Carla Ramírez S. Y cualquier pregunta, pues les dejo mi correo personal, es carla con c, ramirezs@hotmail.com. Ahí les puedo responder cualquier pregunta o cómo hacerlo o cuáles son las barreras de cómo digitalizar algún proceso o en términos de change management, también les puedo ayudar. ¿Sale? Ok, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con ¿De nosotros, qué? Carla. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Cebarea y en www.dimtel.com.mx. Para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Nos vemos hasta la próxima.